Con su permiso, diputado presidente y mesa directiva. Honorable Congreso del Estado de Sonora. El suscrito José Ángel Rochín López, diputado representante parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en pleno ejercicio de mi derecho de iniciativa previsto en los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos, de los Estados de Sonora, y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora. Comparezco ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de ley que establece el salario estudiantil universitario para el Estado de Sonora, bajo la siguiente exposición de motivos. El derecho de las y los jóvenes a una educación de calidad es un derecho universal, un aspecto fundamental para el desarrollo de cada país. Asimismo, el fomento a la investigación científica y tecnológica está directamente vinculado al desarrollo económico de una nación. Sin embargo, uno de los problemas que impiden el desarrollo educativo, científico y tecnológico es la falta de recursos económicos para hacer frente a las necesidades académicas de hoy en día, más cuando existe una carencia de oferta educativa universitaria pública. De acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, en su estudio México, políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad y la innovación, 2015, los índices de graduación universitaria siguen por debajo del promedio de los países miembros, ya que solo el 25% de la población entre 25 y 34 años de edad logra graduarse, en marcado contraste con el promedio de la OCDE del 40%. En este problema el factor económico es fundamental, ya que de acuerdo a este mismo estudio, mientras el 44% de los jóvenes de familia de ingresos altos están inscritos en plantel de educación superior y solo el 15% de los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos económicos. Para robustecer lo anterior, la última encuesta nacional de deserción en la educación media superior realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, establece que solo 8 de cada 100 alumnos concluye sus estudios universitarios, cuya principal razón es la falta de recursos económicos. En Sonora, el panorama de deserción universitaria es muy parecido. El más reciente estudio de deserción de la Universidad de Sonora muestra datos interesantes. Primero, que el 27.2% de los estudiantes realiza algún tipo de actividad económica debido a la insuficiencia para hacer frente a los gastos académicos o personales. Sobre todo los estudiantes casados o en unión libre, cuya condición es un punto importante en la deserción por motivos socioeconómicos. El estudio establece que esta variable económica es una de las más importantes para explicar la deserción de los estudios universitarios y el rendimiento académico de los alumnos, ya que el 34% de los alumnos que trabajan desertan. Otro dato a resaltar es el lugar de procedencia, ya que la Universidad de Sonora establece que si el estudiante es foráneo a la localidad donde se ubica el campus de inscripción o se reside en la misma, está altamente vinculado a la permanencia que el alumno pueda tener en el curso de sus estudios superiores. Los alumnos de primer ingreso locales representan el 56.9%, mientras que los foráneos llegan al 43.1%. Ante este panorama tan claro, es importante que los gobiernos lleven a cabo medidas urgentes para combatir la deserción universitaria por razones económicas, no solo a través de créditos estudiantiles, los cuales podrían no resultar tan efectivos ante la inseguridad que existe en el estudiante respecto a los montos que se deben pagar en un futuro próximo, sino mediante esquemas de apoyos directos y sin mayores requisitos que el ser estudiante de una universidad pública.
La presente iniciativa contiene mi propuesta de ley del salario estudiantil universitario para el Estado de Sonora. En ella quedan plasmadas las finalidades de un sistema de financiamiento para estudiantes sonorenses y las facultades de que dispondría el Ejecutivo del Estado para su consecución, así como los preceptos que permitirán poner en práctica un programa institucional de apoyo económico para reducir la deserción universitaria en las escuelas públicas de Sonora, considerando diversos montos de acuerdo a las variables que puedan elevar el riesgo de deserción por motivos económicos, además de reconocer el esfuerzo académico de las y los jóvenes sonorenses, ya que el estudio no solo eleva el nivel de conocimiento del estudiante, sino a través de diversos esquemas, estas actividades contribuyen a la producción científica y tecnológica de nuestra entidad. Hablamos de salario estudiantil para referirnos a ese apoyo financiero que deberá otorgar el gobierno del Estado de Sonora a todos y a cada uno de los estudiantes de universidades públicas sonorenses. Este salario estudiantil se otorgará mensualmente a cada uno de los estudiantes que realicen el trámite correspondiente ante la Secretaría de Educación y Cultura y comprueben estar inscritos en alguno de los programas académicos de alguna institución pública de educación superior, sea la modalidad de licenciatura, ingeniería o técnico superior universitario, y cumpla a cabalidad sus responsabilidades académicas. En Morena consideramos el salario estudiantil como un derecho para todas aquellas personas que deseen estudiar y cumplan con sus obligaciones académicas. Los que accedan a este beneficio tendrán diversas responsabilidades específicas que deberán cumplir a plenitud. Las aportaciones que reciban se establecerán de manera gradual considerando aspectos socioeconómicos y de vulnerabilidad. En este aspecto, el salario estudiantil se elabora en sintonía con los postulados fundamentales del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que busca garantizar el acceso a la educación universitaria como instrumento para elevar el nivel de vida económico, social y cultural de las y los jóvenes sonorenses. Asimismo, esta 61ª legislatura del Congreso del Estado de Sonora 2015-2018 debe tener como principio fundamental el apoyo a la educación, tal como lo establece la Agenda Legislativa Común del Poder Legislativo para ser desahogada durante esta 61ª legislatura. La educación es el pilar de la sociedad desarrollada, en tanto revalore el aspecto humano de sus contenidos y prácticas y aporte herramientas de desarrollo individual y social. De igual manera, esta legislatura reconoce que el avance tecnológico y la era de la información son los paradigmas del siglo XXI, por lo que en la misma agenda legislativa común coincidimos en la necesidad de fomentar el conocimiento científico del hombre. Como legisladores debemos considerar esta iniciativa de ley del salario estudiantil universitario que va de acuerdo con esa necesidad que nos hemos trazado de fomentar la educación y el conocimiento científico y tecnológico de las y los jóvenes sonorenses, garantizando el proyecto escolar del universitario durante su formación académica, ya que al plantear este derecho bajo un ordenamiento jurídico se establece como proyecto a largo plazo, no transeccional, y no estará sujeto a los intereses de cada gobernante. Como resultado de nuestra preocupación respecto a la deserción escolar, esta ley busca dar solución a esos problemas de carácter económico que influyen en el abandono de los estudios de nivel superior de la juventud sonorense. En ese sentido, podemos destacar que con la finalidad de hacer más específico el contenido de la ley que se propone ante esta honorable instancia, se comprende en 3 capítulos, los cuales refieren de manera clara y congruente el tema que se trata en cada uno de ellos, que es a saber: 1. El título primero define el salario estudiantil como un instrumento de la política social que tiene por objeto garantizar el derecho a la educación mediante la transferencia de un ingreso económico que permita cubrir las necesidades básicas de los individuos que cursen la educación superior en escuelas públicas en el estado de Sonora. Asimismo, rescata en principio el carácter universal del apoyo económico
que se pretende a través del salario estudiantil. Segundo, el título segundo define los principios y derechos que sustentan la ley que se propone, los principios rectores en los cuales se basa la aplicación de esta ley: la igualdad sustantiva, la inclusión, la participación, la corresponsabilidad, la autonomía. Además, este conjunto de normas garantiza los derechos de los estudiantes sonorenses a una educación pública de calidad, al conocimiento científico y tecnológico, a la participación, al disfrute pleno de los beneficios que esta ley consagra, a recibir el apoyo de instituciones estatales y municipales para el ejercicio y respecto de los derechos establecidos en esta ley, y a la asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos propios de la interpretación de la presente ley. Tercero, en relación a los montos y entrega del salario estudiantil universitario consagrados en el primer capítulo del título tercero, la entrega será mensual y el monto establecido de manera universal de una cuarta parte de la unidad media y actualización, o sea, una UMA, establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La misma ley establece excepciones a esta entrega universal, ya que plantea aumentar a media unidad de medida y actualización vigente en los casos de mayor vulnerabilidad económica, como son los casos de estudiantes con hijos, sean hombres o madres solteras o jefas de familia, estudiantes foráneos, casados o que se encuentren finalizando el servicio social en alguna institución de apoyo comunitario a grupos vulnerables. De acuerdo a los estudios antes mencionados, todas estas variables son las que aumentan el riesgo de deserción escolar. Sin embargo, la ley no solo otorga mayores beneficios a los grupos vulnerables, sino que incluye también un aumento de la misma proporción como un mecanismo para fomentar la investigación científica y tecnológica a los estudiantes que para obtener una titulación realicen una tesis de investigación bajo los lineamientos de cada institución educativa. Cuarto, así como esta ley considera otorgar un mayor beneficio a los grupos vulnerables de la deserción escolar, también busca establecer un sistema rígido para ser beneficiario. Las condiciones más importantes, además de ser ciudadano sonorense y estar inscrito en un programa educativo bajo un sistema presencial y escolarizado, son no haber recibido el salario estudiantil universitario anteriormente durante todo un programa académico, cumplir cabalmente con sus responsabilidades académicas y realizar el trámite en tiempo y forma, según los lineamientos que establezca la Secretaría de Educación y Cultura. Además de este beneficio, se otorga para cursar solamente una licenciatura en Ingeniería o Técnico Superior Universitario, por lo que no se puede obtener dos veces, ya sea que estén cursando dos carreras de manera simultánea o diferenciada. Quinto, esta ley mandata al gobierno del Estado de Sonora a crear un programa que garantice la correcta aplicación de la misma en un plazo no mayor de 90 días a partir de su publicación. El financiamiento de este programa será público y con los recursos suficientes para hacer frente a la demanda. Asimismo, se limita el gasto destinado a cuestiones administrativas y de publicidad al 1% del total del monto asignado al programa en el presupuesto de egreso del gobierno del Estado de Sonora. Esto con el fin de evitar el aumento desproporcionado de la burocracia estatal. Sexto, finalmente la misma ley establece los supuestos en los cuales el beneficiario amerita la suspensión o cancelación definitiva del salario estudiantil universitario, las cuales son claras y se establecen en coordinación con las instituciones educativas de nuestro Estado. Sin embargo, establece también mecanismos de defensa para los beneficiarios en caso de que decidan impugnar la suspensión o cancelación del salario estudiantil universitario, contando con asesoría legal gratuita prevista por el mismo programa. Por lo anterior expuesto, con fundamento en los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de ley, que establece el salario estudiantil universitario para el Estado de Sonora. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Rochín.